me volví un poquito rebelde y a veces no entraba a las clases. Que Mía, cuando era chiquita, le diagnosticaron de mutismo selectivo. Mi mamá le iba a meter presa con mi hermana y mi hermana iba a nacer en la cárcel. Y Y que, bueno, por más que sea, uno siempre va a necesitar a la mamá de uno. Y sí. más cuando estoy adolescente, así uno siempre necesita a la madre de uno. Bienvenidos a todos y a todas a un episodio más. Hoy tengo conmigo a Mía Salazar, Hola. mejor conocida en la casa como Mimi. Hoy Mía nos va a hablar de su experiencia tanto en Venezuela como acá, de la adolescencia, de la escuela, la diferencia en Venezuela como en Estados Unidos, que cuando ella llegó estábamos bien perdidos porque no sabíamos absolutamente nada. Cabe destacar que también les quiero presentar a Mía como la hija que me regaló la vida, hija de mi esposo, y pues nos tocó un periodo de adaptación tanto para ella como para nosotros en este país, porque ya nosotros teníamos un tiempo, pero ella cuando acababa de llegar todo era completamente nuevo. Y bueno, para no adelantarme, vamos entonces a dejar que Mía se presente también. Bueno, yo me llamo Mía Salazar. Tengo 18 y bueno, yo voy a cumplir tengo casi como 2 años y como 6 meses ya aquí. Ajá. Y ya te vas a graduar. Ya casi. Me falta un mes prácticamente ya. Mes y medio más o menos. Ajá. Ajá. Ya le falta muy poquito para culminar esa etapa escolar que debió haberla vivido en Venezuela, pero Sí. para el bien de ella, pues está acá, a pesar de que hubo momentos que ella se sintió triste porque ella quería graduarse con su gente en Sí. Venezuela. Pero bueno, vamos a comenzar hablando Mía de, primero que nada, ¿cuáles eran tus expectativas antes de pisar este país? ¿Qué pensabas de acá? ¿Cómo lo veías cuando estabas en Venezuela? Como las películas de Disney Channel, así. Y bueno, sí es parecida, la escuela sí es parecida a, bueno, no tanto, la verdad, porque en las películas salen como que sí, ellos tienen mucho tiempo de, de hablar afuera, de, no sé, o sea, pero aquí no es así, es tipo, tenés que entrar a clase rápido porque si no te dan un tarde. Entonces, como que yo me lo imaginaba así, pero al final no fue así. Bueno, como en todas las películas y series, todo se pinta muy Sí. bonito. De hecho, también cuando uno se vino a vivir a este país, uno lo veía todo perfecto. A medida que pasa el tiempo, uno va viendo los desperfectos que hay acá Sí. y las cosas con las que uno tiene que lidiar, que eso no te lo muestran en las películas. O quizás lo muestran en alguna que otra, muy poquito, pero nadie le presta atención. Todo el mundo le presta atención a lo bueno, a lo importante, y uno lo agranda y no es así. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu vida en Venezuela escolar en comparación cuando te viniste? Primero, bueno, vamos a hacer una pequeña comparación, pero lo importante es que la gente vea o entienda cómo son las cosas en Venezuela, cómo lo viviste, tu etapa Ay, escolar de mi tus etapa amigas. escolar fue súper bien. Bueno, me pasa que yo después, cuando entré en el liceo, me volví un poquito rebelde y a veces no entraba a las clases y me iba por ahí y cosas así. ¿Qué? Pero sí era muy diferente porque primero, allá en Venezuela, vos estudié con la misma persona bueno, cuando estoy en el liceo ya como que te revuelven. Pero sin embargo, yo toqué con las mismas 4 amigas que yo he tenido toda mi vida. Que también con mi mejor amiga, que nosotros tenemos ya como 7 años de amistad. Nos conocemos desde los 7 años. No tenemos más años de amistad. Más, sí. Entonces, ella ya ahorita va a cumplir 18 y yo soy mayor que ella por un año porque ella está adelantada. Pero, o sea, súper porque estuve con mis amigas todos esos años hasta que me vine. Y bueno, ajá, conocí a media escuela, me conocí a la escuela de arriba y para abajo, los profesores, todo. Entonces era súper diferente. Y pues yo, mi etapa de liceo la pasé súper bien porque, o sea, estaba en las clases con mis amigos y ajá, también hacía desastre por ahí así. Claro, estabas en tu ambiente, estabas en confianza. Claro. Quiero también comentar, antes que se me olvide, que Mía cuando era chiquita le diagnosticaron de mutismo selectivo, que esto es algo muy común en muchos niños, pero que casi nadie lo habla o casi nadie lo sabe. Este tema es muy ignorado a nivel mundial, no solamente en Venezuela o en Estados Unidos, sino en todos lados. Yo cuando lo he hablado con ciertas personas, todo el mundo queda, ¿qué es eso? Pero para resumirles un poquito, esto es un trastorno que le da a los niños, es parte de la ansiedad y en otras palabras, o mejor dicho, en un pequeño resumen muy fácil, el niño deja de hablar en cualquier entorno. Puede ser en un entorno familiar, en un entorno escolar, puede ser con algunas personas, que fue como tu caso, que ella solamente le hablaba a tres primas. Mm. No le hablaba a su papá, no le hablaba a su mamá, no le hablaba al resto ni de amistades ni de familia, cosa que llevó a su papá a frustrarse un poco y lo conmovió, o lo mejor dicho, lo motivó a estudiar psicopedagogía para poder ayudarla, porque como papá yo me imagino
que es frustrante después que tu hijo te ha hablado o ha hablado normal, que de repente no hable. Y creo que hicieron todo lo posible en el caso de tus Sí. padres para que tú hablaras, le incentivaban, le ofrecían cosas y ella nada. Hasta que, Súper. hasta que me echaron un susto y empecé a hablar. Ah, sí, fue por un susto. Sí, eso es lo que yo me acuerdo. Bueno, la llevaron a psicólogos, terapia. Bueno, obviamente, como papás, tus padres agotaron todos los recursos para Sí, ayudarla hasta que ella misma dijo, bueno, ahora sí. Aquí sí. voy y ahora no hay nadie que la calle. Bueno, que yo me acuerde fue que una vez me echaron un susto que mi mamá estaba embarazada de mi hermana y mi papá me llamó y me dijo que a mi mamá le iban a meter presa con mi hermana y mi hermana iban a nacer en la cárcel y que si yo no hablaba, no, los policías se le iban a llevar y creo que de ahí fue que yo empecé a hablar. O sea, que en otras palabras te amenazaron. Sí, prácticamente. Pues eso es lo que yo me acuerdo. Claro, me imagino que tuvo su proceso psicológico también. Claro, claro. Pero yo me acuerdo que eso es lo que yo me acuerdo, no sé. Porque de eso no me acuerdo mucho. Y esto lo menciono porque, para que tengan un poco, a diferencia de quizás otras personas, Mía Sí. tiene un miedo excesivo en muchos casos. Yo sé que ya este tiempo lo has ido superando gracias a que, bueno, lo hemos hablado mucho. Yo, que no paro de hablar, hablo mucho con ella, me trato de poner mucho en su lugar también porque la ventaja de no ser tu mamá es que puedo ser una mamá, pero más amiga. Sí. Y aparte, pues el compromiso como mamá es muy distinto a como madrastra o, no, como Sí. le llaman en inglés, una madre de paso. Porque quizás como mamá o como papás, uno siente como que más la autoridad y como en mi caso, tengo una autoridad muy leve, Mm. pues yo trato de hablarle mucho a ella para que ella se sienta cómoda, para que se pueda abrir, porque como mujer, como persona, yo entiendo que no nos vamos a abrir con todo el mundo Exacto. y que a la fuerza menos va a funcionar. Pero todavía muchos papás lo hacen. No lo hagan, por favor. Sí. Tampoco hagan eso. Bueno, yo no puedo decir que no lo hagan porque quizás estar en ese momento de desespero como padre, esa frustración te lleva a tener que amenazarte, tener que darte un Sí. miedo peor y quizás eso fue lo que tuvo que pasar para que tú dieras el paso. Sí. Pero a lo que vamos otra vez al punto es de cómo Mía se sintió cuando llegó a este país. Primero, quiero mencionar que ella no me conocía en persona. Mm, mm. Su hermanito estaba acabado de nacer, tenía 4 meses. Una prima acababa de llegar, que esa prima se habían visto como en 3 oportunidades nada Sí, más. poquitas. Porque Mía creció con su familia en Mene Grande. Ella es de Maracaibo, igual que su papá, igual que yo. Pero ella muy chiquita, pues se fue con su Sí, mamá me crié y allá. se crió allá. Fue a Maracaibo, pero de temporada, no era a Sí, vivir. Y bueno, tenía mucho tiempo sin ver a tu papá. Tenía 8 años. cuando te viniste, 7 años. Y bueno, todo era nuevo para ella, se podrán imaginar. Sí, Cambio de ambiente, personas nuevas, sí, volver a ver al papá después de tanto tiempo y estar en otro país, otra gente, otro idioma. sí, fue Cuéntanos, duro. cuéntanos, para que no Fue sea yo la duro que hable tanto. porque, ajá, cuando mi papá se fue yo tenía como 8 años. Y yo cuando llegué aquí tenía 15. Y bueno, Casi 16. ajá, casi 16. Yo llegué en septiembre y yo cumplí los 16 en noviembre. Bueno, cumplí. Entonces fue obviamente muy diferente porque, o sea, me dejó de 8 años y ahora está con una adolescente de 15 años. Es muy diferente. Entonces era como que es diferente a la niña que deja y a una adolescente. Es muy diferente la personalidad, más grande. Entonces Claro, como hay que, muchos cambios. exacto, o sea, en todo, en personalidad, físico y todo. Entonces como que, wow. De hecho, me acuerdo que tu papá decía, ya mía no es una niña, Sí, ella es una mujer. sí, voy a tener 15, entonces como que, además, 7 años sin verlo, era como que, no, no, era, o sea, yo lo sentí como un extraño, yo no lo sentía con mi papá, era como que, no sé, no, ¿Quién no, es como este que, señor? no, no sé, no te conozco, o sea, prácticamente vuelves a conocer. Y, ajá, y a Clara la conocía por teléfono, Sí, y, no es lo y mismo. ajá, Sandra acaba de nacer, tampoco lo conocía, ajá, por teléfono, no es lo mismo, entonces era como que duro. Entonces, Claro. obviamente yo dejé toda mi familia allá, mi hermana, mi mamá, todo mi abuelo, todo, y yo me crié con ellos, pues. Entonces, obviamente fue difícil porque, ajá, yo sabía que no iba a volver a ir. Entonces, no, no, Bueno, por lo menos no por no por ahora. ahora. Entonces, obviamente yo sé que por un tiempo no los voy a volver a ver. Entonces, como que también eso fue duro. Además que, bueno, al principio fue chévere porque, bueno, a Disney la cosa, porque yo llegué, allá, llegamos a Orlando y fuimos a Disney. Entonces fue como que, bueno, chévere. Pero Pero ya igual, va, ya va, ya va, igual yo ya va. estaba tiesa Vamos a porque, comentar esa experiencia en Disney. Nosotros planeamos unas vacaciones, como ella llegaba a Orlando, vimos la oportunidad de hacer unas vacaciones allá. Ella nunca había venido y bueno, nunca había conocido Disney. Entonces, bueno, en resumen, dijimos, vamos a hacer unas pequeñas vacaciones de una semana allá en Orlando. Y fuimos a 2 parques. Cuando estábamos en el primer parque, nosotros estábamos muy emocionados porque queríamos que ella se sintiera cómoda, que se sintiera a gusto.
como que hacer todo lo posible para que ella se sintiera bien. Pero nos frustró mucho porque ella estaba y que... Ay, no sabía qué hacer. Yo no sé. Y Ajá. nosotros, mira, mira, Disney, ¡woo! Y ella, sí. Yo me acuerdo Sí, de eso y tu papá y yo estábamos como que, Dios mío, ella no sabe el esfuerzo que estamos haciendo porque él tuvo que pedir permiso en el trabajo para poder ir. Y todos los que vivimos en este país sabemos que pedir unos días libres significa que son días que no produces monetariamente. sí. Entonces estaba haciendo el sacrificio para pasar un tiempo cool y no pasaba. Entonces a nosotros nos daba mucha impotencia, pero también tenemos que darte tu espacio, Sí. entenderte. O Ajá. sea, yo la pasé bien y todo, sí, lo que pasa es que no lo mostraba porque me daba pena, es que no los conocía, entonces era como que, ay, Dios mío, tengo una gente que no conozco, entonces era, por eso yo como que estaba tiesa ahí. Y Y no sabías expresar bien tus sí, de emociones. paso, yo sufro de alergia y me dio una alergia horrible. O sea, Sí. no podía abrir los ojos, eso era horrible. Yo estaba ya caminando, no, usted sabe que uno tenía que caminar, había calor, o sea, no podía más con mi existencia, entonces estaba más tiesa todavía, no. Porque todavía estábamos en verano, o sea, era, Sí, de verdad el calor era asfixiante. Y en Orlando sí. el calor no solamente es el solazo que hay, sino la humedad. No, y que estábamos Sí. caminando ahí, ¿no? Ajá, y después que llegamos a casa, después de las vacaciones, vino el tema de la escuela. Ay, sí. Fue un poquito complicado porque, como les dije, no teníamos idea, las personas que conocemos acá tienen niños pequeños y no es lo mismo. No es lo mismo, pues, todo lo que hay que hacer. Los niños chiquitos no le hacen prueba del inglés, que, ¿cómo fue que dice que se llama? El programa Y ESL. eso. Entonces, no, bueno, el proceso es diferente. Tiene similitudes, pero no es igual. El punto está en que llegó el momento que la inscribimos. Queríamos que repitiera el año escolar que hiciste en Venezuela para que tuviera más tiempo aquí en la escuela para que aprendiera inglés. Cuarto año. Exacto. Pero cuando estábamos haciendo el proceso de la inscripción, le colocamos cuarto, pensando que era igual en Venezuela cuarto año, y la gente pensaba que era cuarto grado. Y bueno, gracias a Dios pudimos arreglar ese error, porque se podrán imaginar una niña de ese tamaño con niños chiquitos de cuarto Sí, grado. no. Y llegó el momento de que te iban a hacer la prueba del inglés, a ver qué tal. Yo la llevo, me dicen, no, se va a tardar como una hora, 45 minutos, una hora, te avisamos. Ah, bueno, yo me voy a la casa porque dije que voy a hacer en el estacionamiento tanto tiempo mientras ella está allí adentro. Cuando llegó a la casa, mi sorpresa es que me llaman que ya está lista. No me acuerdo si me la llamaste tú o me llamó la profesora. No, yo le envié a Chris. Ajá. ¿Y Cris me avisó a Y mí? creo que te avisó y después te llamaron. Yo te Bueno, llamé igual, creo. yo creo que yo me acuerdo es que mi asombro fue como que, ¿qué? ¿Qué? Pero ya va. Bueno, Bueno, la prueba esa fue rápido porque la señora me dijo como que, ajá, que de dónde era, qué tal, yo de Venezuela, que yo le dije como que, ajá, yo no hablo inglés. Entonces, como yo me sabía algunas palabritas, ya me ponía a decir como que, bueno, ¿cómo se dice esto en inglés? Como que sí, car, cualquier estupidez ahí me ponía a decir. Y eso por lo menos sí lo supe decir. Pero entonces después ya me dijo, a partir de ahora te voy a hablar puro en inglés, ya no te voy a hablar en español. Yo le dije, pero ¿cómo voy a hablar inglés si yo no entiendo inglés? Entonces me decía, ajá, que no te puedo hablar en español. Y yo, pero señora, o sea, entonces después me puso a decir una oración completa. Entonces, en el librito pusieron como un accidente de carro. Y yo le dije, ay, mire, yo no sé. O sea, yo sé que eso es car, un boy, una girl, y ya, eso es lo único que yo sé. Más nada, le dije yo. Y ella me dijo, entonces después me empezó a hablar en inglés y yo le tenía que responder y yo, mire, yo le voy a decir algo, yo no hablo inglés o ya, no le entiendo, nada, no sé nada. Entonces la señora lo que dijo, bueno, ya aquí, nivel claro, uno y ya. ya no había más nada que hacer. Sí, yo sé qué iba a hacer. Yo no entendía nada. Claro, claro, es comprensible. Pero bueno, fuiste sincero Sí, y no le hiciste perder el tiempo, quizás. Quizás hay personas que tratan de esforzarse, pero era mejor sí. así. Y bueno, llegó el día. Pero Mm, antes que llegara el día, ¿cómo te sentías sabiendo que ya ibas? Que ya pronto, pues no me acuerdo qué fecha empezaste exactamente, pero ya tú sabías que ibas. nerviosa. Tipo, yo estaba como que, ay Dios, voy a estar a convivir con gringos, la adolescencia gringa, la high school como las películas. Y entonces, bueno, ahí también que no hablaba el idioma, yo dije, ay, ¿cómo voy a hacer? Pero ajá, yo no sabía que iba a estar en un programa donde me iban a haber personas que me ayudaran, pero yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? Claro, claro, es que una de las cosas que si a uno le cuesta hablar, o sea, dar el paso de hablar con gente que habla el mismo idioma que uno, imagínate que la gente que no. Sí, no. O sea, claro, y con tu condición de ese miedo excesivo, pues uno se dibuja Sí, con cualquier eso cantidad fue de cosas en la peor. cabeza. Y bueno, ajá, llegué, y mi primera clase era la de inglés. La profesora era gringa, y yo decía, Dios mío, ¿cómo esta señora no va a ayudar si no habla? Pero bueno, como estaba en el programa ISL,
van a haber profesoras que van a estar contigo que hablan español. Yo tenía una venezolana y una mexicana en clases. Entonces, por lo menos en mis dos primeras clases tenía la profesora a la gringa que nos enseñaba inglés y a la profesora que habla español, que ella nos iba a traducir. Pero lo más loco era que como que pasaron 2 semanas y ya no nos podían hablar en español. Y era como que, brother, pasaron 2 semanas, o sea, ¿cómo no vas a hablar puro en Claro. inglés? Entonces, eso sí, lo malo es que te meten una presión muy fea. Y a cada rato te hacen exámenes para probar tu inglés y es como que apenas tengo un mes. O sea, o apenas no, a Pero nosotros antes nos era hicieron. peor, ¿sabes? Sí, me Por lo imagino. menos ahora hay un programa para ayudar a muchachos de tu edad, porque el niño mientras más chiquito, más fácil pues va a Sí, aprender el idioma. Pero hace años atrás no había ese programa. no. Entonces tenías que hablarlo sí o sí. Y yo me Sí, imagino la frustración de muchos adolescentes pensando, Dios mío, ¿cómo hago para sí, entender? Nadie me horrible. ayuda. Gracias a Dios, te viniste en otra época que Donde hay ha más sido personas. Pero claro. sí, te meten una presión bien fea, entonces por lo menos, ajá, te aprendo un poquito de inglés, ya soy un poquito, otro examen ahí una vez. Entonces era como que, por lo menos a María, ella llegó y ya a la semana ya no le querían hablar, no la querían dejar hablar español y era como que apenas acaba de llegar, de vaina sabes decir hello, o sea. Wow. Entonces te ponían a hacer exámenes, entonces y te mete mucha presión, eso sí. Pero bueno, también te ayuda ahí más o Pero menos. esa presión es para obligarte, para que tengas que hacerlo sí Sí, o sí, porque si te dan la comodidad de que siempre vas a poder hablar español, o vamos a suponer la exacto. mitad del año, no te vas a forzar y Sí, uno eso tiene que estar también. forzado a dar los pasos, porque en esa etapa de la adolescencia es muy común, es muy normal el miedo excesivo. Sí, Entonces, esa gente que trabaja con educación, con niños, adolescentes, ellos saben sí. cómo se menea esa Sí. cremita, por así Entonces decirlo. todos los de la clase éramos venezolanos, una sola boliviana y un chino, ya. Puro, entonces Imagínate, hablábamos español. más a mi favor, tenían que Entonces, prohibirles el español. bueno, mi segunda clase, no, bueno, mi tercera, porque mi segunda clase, las 2 primeras horas eran en el mismo salón. Mi tercera clase era geografía. Ahí teníamos a la profesora mexicana. O sea, teníamos al profesor y la profesora mexicana que ya nos ayudaba. Ok. Entonces, después me tocaba, no me acuerdo. No, después creo que tenía Story Hub, que eso es, no hace nada. Entonces, como que bueno, cuando llegué ahí, la profesora preguntó que quién hablaba español y había una chamita ahí, entonces como que bueno, ya. Pero en esa clase no se hacía nada, entonces no era nada lo que hacía yo, lo que hacía era ver TikTok o lo que sea. Después me tocaba diseño floral. Yo me Ahí acuerdo. fue donde no había ninguna profesora que hablara español, porque es algunas clases que te asignan. Y bueno, yo por lo menos el primer año corrí con la suerte de que en todas mis clases o estaba la profesora que hablaba español o había alguien que hablaba español. Bueno, entonces en esa clase estaban dos personas, dos venezolanos, una Ok. venezolana y un venezolano, que es el que nos encontramos la otra vez en Neichibi, creo que se llama, donde fuimos a buscar una pieza ahí, no sé. Ajá. Bueno, estaba el chamito ese ahí, que él es nacido aquí, pero los papás son venezolanos y habla español y inglés súper bien. Entonces Ok. él como que me tradujo y después llegó la otra chamita, que ella es la que me traducía. Entonces como que, ajá, por esa clase me salvé. Yo me acuerdo que en esa época yo le decía mucho a ella, tranquila, porque ella estaba aterrorizada de empezar las clases, y yo le decía, tranquila, todo va a estar bien, siempre pídele a Dios, su papá y yo somos personas muy creyentes, y a pesar de que no profesamos ninguna religión, siempre oramos en la casa, o bueno, muy seguido lo hacemos, siempre tenemos a Dios en nuestro corazón, pues, y lo practicamos mucho todos los días, bueno, bendecir el día, agradecer, y pedirle mucho a Dios pues que nos ayude, que nos ponga esas personas que son Sí, ángeles que Dios nos pone en el camino. Y no es que los ángeles son los típicos que tienen alitas, no, son personas que son personas vitaminas, son sí, personas que te ayudan, que te dan la mano y de alguna manera uno los tiene que llamar ángeles porque son personas que no pensaste que iban a estar ahí, pero lo estuvieron en el momento que lo necesitaste. Y gracias a Dios contaste con eso, estás en otra época. sí, Bueno, también la ventaja es que en esta zona hay mucha gente venezolana especialmente. sí, Y bueno, tienes la bendición, como le dije yo a ella, de haber experimentado en Venezuela la escuela, pero también acá. Porque sí, definitivamente esto es otro mundo. Es el país, yo pienso, más sí, multicultural y vivimos en la ciudad más diversa de Estados Unidos. sí, Esta ciudad hay gente del país que menos te lo imagines. Entonces, eso hace que primero haya muchas culturas, que uno aprenda muchísimo. Y el aprender de otras culturas te hace enriquecerte. Y por lo tanto, evolucionas más rápido y creces mucho como persona. sí. Por lo Ajá, menos yo siento que viví como dos adolescencias, porque fue muy diferente la adolescencia en Venezuela y la adolescencia aquí. Entonces, por lo claro. menos yo siento así. Bueno, entonces en mi sexta clase, ahí sí tenía la profesora que hablaba español.
Pero en la última no había nadie que hablaba español. La profesora le metía un poquito el español, era una gringa y que no decía hola y de vaina. Y no había nadie que hablaba español, ahí sí no me salvé. Pero ajá, la profesora usaba el traductor. Ese fue el primer semestre. El segundo semestre me cambiaron la última clase y, ¿cómo fue? Ah, bueno, me tocó con Diana, una amiga que yo tenía, y otra chamita que ella sí ya tenía rato aquí, ella hablaba inglés. Entonces, por lo menos ahí nos salvamos las dos, porque Diana tampoco hablaba inglés, porque ella Claro. también acaba de llegar. Entonces, por lo menos el primer año me salvé así. El segundo sí tuve varias clases que no hablaban español, pero ya hablaba más inglés. O sea, por lo menos decir lo que sea, Ya te pues. defendías mejor. Sí, en mi inglés, porque en el verano, yo fui para la escuela de verano, tuve que hacer hasta atrás porque aquí te ponen a hacer los starters, que son los de inglés y de unas materias ahí Son que los uno tiene que exámenes hacer. estatales, ¿no? Sí, Ok. entonces después, Se llaman STAR, ¿verdad? starters, ajá, STAR. starters, así. Bueno. Bueno, entonces ahí como que, ajá, también hice inglés ahí. Después yo veía videos y cosas así, por eso mi inglés mejoró muchísimo. Y las tareas. Cuéntanos de las tareas. Yo me acuerdo que cuando estabas comenzando, en esta casa no somos los más diestros en matemáticas y el Ay, no, sistema de enseñanza que es diferente. sí. Entonces, bueno, la matemática es igual en cualquier parte del mundo, pero el método de enseñar es diferente. Cuéntanos un Sí, poco sobre pero eso. lo que pasa es que yo aquí no vi matemática porque yo tenía los créditos de matemática y en Venezuela y mis créditos estaban aquí. Aquí hay clases de matemática que, sin embargo es diferente, Ok. que yo no sé porque nunca tomé matemática aquí, pero yo tomé álgebra aquí, que yo no sabía nada de álgebra. Y ¿Y qué diferencia hay entre matemática y álgebra? ay, no sé cómo decirte, pero es muy diferente. ¿Sí? Sí. Además que yo en Venezuela no me acuerdo de cómo era la matemática ya. Ya no sé. Y como yo no era buena, nunca fui buena en matemática o algo, no le prestaba casi atención a la Claro. clase. Entonces Pasaba como que por pasar. También sí, cabe destacar que el nivel educativo en Venezuela se estaba denigrando sí. muchísimo y sobre todo por la pandemia. Sí, en la pandemia Comenzaron las peor. clases online, que la gente no aprendía Y yo lo que nada. hacía en las clases online, mi amiga hacía la tarea y ella me la pasaba y yo la pasaba para allá. Eso es lo que yo hacía. O sea, no estoy orgullosa, pero era lo que Pero es hacía. la verdad. Entonces, por lo menos ya no, tampoco sé cómo es la matemática aquí como tal, pero o sea, yo tomé fue álgebra. Y obviamente fue difícil porque yo no sabía álgebra. Además que, bueno, el inglés no dificultaba mucho porque es básico lo que te dicen. Claro, cuando te toca leer una oración de que si Juan corre no sé cuánto, eso sí ya yo no lo sabía, pero sin embargo teníamos la profesora que hablaba español. Entonces, pero igual, el segundo semestre no lo pasé, o sea, tuve que repetir el segundo semestre de álgebra en el 11 mi segundo año aquí. Oye, otra cosa mía que te quería preguntar para que la gente sepa, porque no es ningún secreto que lo que se ve aquí en las escuelas, más allá de las materias, Sí, o sea, lo que se vive con los estudiantes, los vicios que se empiezan sí, a ver en ese tipo de edad. En la comunidad en Estados Unidos como tal es muy común ver pues, gente que consume, ¿cómo se le llama esa estupefaciente? Creo que se le dice. Y pues, ¿cómo lo viviste? Porque yo quiero decir algo, yo siempre quise estudiar aquí lo que era el colegio, pero no tuve la oportunidad. sí, Eso era algo que yo, por cierto, le decía mucho a ella, incluso tu prima, tu papá y yo te decíamos, mira la ventaja, los tres hubiésemos querido estudiar aquí cuando tenemos esa edad que ella tiene ahora. sí, Y bueno, no tuvimos la oportunidad, pero tú sí. sí, Cuéntanos cómo viste, cómo el nivel de amistades. En las escuelas siempre se hace como pequeños sí. grupos, bandas, pandillas, como le quieran llamar. Bueno, y más que todo mi grupo de amigos son latinos, son venezolanos. O sea, había un solo brasileño y ya, como que con él hablábamos en los tres idiomas, español, portugués y porque el portugués uno lo medio entiende. Entonces a veces cuando yo no sé, bueno, él hablaba más inglés que yo porque él estaba aprendiendo inglés desde Brasil. Ok. Entonces como que él sí hablaba más inglés. Pero sin embargo él sabe un poquito español. Entonces cuando a veces yo no podía en inglés, él me lo decía en español o me lo decía en portugués. Y como uno en español medio entiende portugués, entonces como que a veces cuando los dos hablamos, ya ahora los dos podemos hablar súper bien en inglés. Entonces cuando los dos hablamos y él no se sabe la palabra en inglés, él lo dice en portugués. Y a veces yo le entiendo y yo le digo, ah, sí, 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 ¿qué tal? Entonces eso da mucha risa. Pero de amistades así norteamericanos, pues, bueno, estadounidenses, eh, no tengo casi porque ellos, no sé, ellos como que se conocen desde elementary, desde middle school y todo eso. O sea, Entonces como desde que, antes. no sé, yo no tengo amistad casi con ellos porque por lo menos las veces que yo llegué a hablar con gringos y eso, era como que al principio te hablan y después como que ya no.
Entonces, como que la única amiga que yo tengo así, que, bueno, ella es nacida aquí, pero sus papás son nigerianos, y entonces, bueno, La cultura es African otra. American, entonces como que, ajá, pero ella es la única con la que yo he mantenido relaciones así, porque O ella sea, es más criada como nigeriana, así, con su claro. cultura. O sea que en lo que estás diciendo, siento entonces que la gente propia de acá, la gente norteamericana o estadounidense, es más cerrada. Sí, bueno, en mi caso fue así. Conozco obviamente muchos que tenían rato aquí, obviamente ya están juntos más con ella, como que están más con eso ahí. Puede ser también cuestión de personalidad. Hay Sí, gente que se también. adapta más rápido, hay gente que su personalidad es más abierta Sí, y trata de absorber lo de los demás para sentirse aceptado, sí, para ser integrado. Y no todo el mundo es así, y está bien. sí. ¿Y qué más viste en ahí? Bueno, aquí se ve de todo, ¿verdad? O sea, de lo bueno, pues, está cool la adolescencia gringa, conocer gringos, eh, aprender el idioma, también se ven cosas feas, por lo menos los tiroteos en la escuela. Menos mal que en mi escuela nunca ha pasado eso, porque, ay, Dios mío. Lo que pasa es que ella está en una Pero escuela aquí muy buena, también, gracias a también Dios. se ven muchas drogas aquí, en la high school se ve súper droga, muchas drogas, o sea, es muy normal. Entonces, como que es muy normal que un estudiante vaya a clase y esté drogado. Ya va, Tiene los ojos rojos así. vamos a aclarar algo. No es normal, es común, que es Ajá, eso es diferente. común. Lo común es algo que se ve en muchos lados y lo normal es algo que está bien y definitivamente eso no está bien. Sí, pues. Y O que fumen vape. sí, Vape. O sea, en la escuela se ve mucho que fuman vape. O sea, ¿y cómo a lo mis permite? O edades sea, y todo el eso. mundo lo ve. No, obvio no. O sea, no van a fumar ahí en Ah, el es un pasillo secreto a hasta. voces. Sí, o sea, es muy normal que todos fumen vape y todo eso. Entonces es muy normal, o sea, bueno, lo fuman en el baño, eso. Obviamente muchas personas le han encontrado vape, pero Y se lo van para... suspenden, les hacen algo. Sí, yo conozco a uno que él se tuvo que cambiar de escuela porque le consiguieron vape y como que lo sacaron de la escuela, algo así. Pero quizás se lo consiguieron varias veces y le dieron varios No creo warnings o que uno, no advertencias. sé, no me acuerdo. Bueno, no sé. Pero yo sé que él me dijo que le encontraron el vape y ajá, se cambiaron de escuela y obviamente ahora está estudiando en mi escuela. Porque él estudia en otra escuela. Ok. Y yo, ¿qué habla ahí? ¿Y cómo es ese proceso que siente todo adolescente que, cabe destacar, dejó de vivir con la familia que siempre vivía, que Sí. es la de su mamá en el caso de mía, y se vino a vivir con el papá, que normalmente los hijos de padres separados viven más con la mamá? Ujú. O sea, con el papá van esporádicamente, como era tu caso cuando estabas Sí. en Venezuela. ¿Cómo te sentiste con eso? Esos sentimientos que más que todas las mujeres sentimos, no es que los hombres no, pero las mujeres somos más emocionales. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cómo fue tu proceso de adaptación a nivel sentimental, maternal? Pues súper difícil porque, ajá, o sea, yo me crié con mi mamá, bueno, me crié con mi abuela, después con mi mamá, pero siempre es como que estuvimos ahí, entonces fue muy diferente después como que mi mamá vivió con mi papá porque era como que, ajá, no sé. Y bueno, por más que sea, uno siempre va a necesitar a la mamá de uno. Y Sí. más cuando estoy adolescente, así uno siempre necesita a la madre de uno, la verdad. Cuando viene la Y etapa de los obviamente novios. ha sido difícil porque, ajá, no tengo a mi mamá. Entonces como que sí ha sido difícil también criarme después sin mi mamá. Sí fue difícil. ¿Qué fue Bueno, la ha parte sido más difícil. difícil? ¿Qué consideras tú en este tiempo que has vivido acá con nosotros? ¿Cuál ha sido la parte que más ha necesitado tu mamá? Y no sé. No sé en todo lo que sea. Cuando han habido como malentendidos aquí, entonces yo digo, verga, quiero a mi mamá. O cuando, no sé, o sea, cuando las madres hacen por vos algo así como cuando eh, te despiertan, te hacen el desayuno, no sé, te paran, te esperan así, hija, tal, no sé. Como que la atención y también como la necesidad de tu mamá. Porque O sea, como que obviamente necesitas que ser más consentida. no es eso, sino como más el sentimiento de tu mamá ahí. Por eso, que tu No mamá te sé. dé ese calor, que Sí, te mime, que sí, o sea, te también es como que, ay, bueno, cuando mi mamá hacía esto por mí, ¿qué tal? Ok, bien. Pero también es como que el sentimiento de tener a tu mamá ahí, como a, apoyo. el apoyo de madre, mami, me pasa esto y esto, no sé, como, o sea, yo puedo tener a mi papá y todo, pero hay veces que yo no voy a necesitar a mi mamá, Sí, mi sí, sí. mamá. Sí, Hay veces sí. como también yo tenía mi vaina con mi mamá y yo decía que necesito a mi papá, pero, ajá. Entonces como Por que ya eso, viví las dos partes, de necesitar a mi papá y necesitar a mi mamá. claro, y por eso la naturaleza es tan sabia de que todos los seres humanos tenemos un papá y una mamá. Ujú. Aun cuando a veces algunos de los dos no estén, o ninguno, o esa figura sea sustituida por alguien más, la naturaleza humana siempre va a querer a papá y mamá biológicos. Sí, Gracias a Dios, por lo menos están vivos los dos. sí. Puedes contar, has contado con los dos de forma física al mismo tiempo, pero
también te ha tocado estar un tiempo con uno y después con el otro. Sí. Ya cuando estés más adulta, que hagas tu vida, vas a saber tomar mejores decisiones porque, gracias a Dios, siempre los has tenido a los Ujú. dos, aunque no sea simultáneamente la parte física. Sí. ¿Qué te voy a Bueno, contar? también quiero decir, hablando de lo de la high school y del inglés, que para las personas que se vienen, bueno, los adolescentes, bueno, cualquier persona, porque ajá, más que todo a los que llegamos como directo a la escuela a aprender, o sea, no se frustren por no saber el idioma de una vez, porque obviamente siempre van a haber personas metidas o que digan, ay, ya tenía un mes, no habla inglés, ay, no, de verdad, no es así. Uno no va a aprender rápido, no hay personas que sí aprenden rápido, pero hay personas que no. Entonces todos somos diferentes. O sea, no metan presión de eso, o sea, no se sientan mal, ni se metan presión a ustedes mismos. Cada quien tiene su proceso y igual que el proceso de haber seguido. O sea, hay muchas personas que le cuesta mucho, pero hay personas que no. Pero cada quien tiene su proceso, no se frustren Ni se porque sientan menos por va a eso. estar mejor. Yo me frustré mucho mi primer año porque yo decía, Dios mío, ¿cómo va a pasar? Tengo un mes y no sé inglés. No, eso no es así. Entonces ya ahora yo veo que yo hablo bien inglés, lo entiendo, lo hablo. Obviamente yo tengo mi acento latino porque yo no tengo 10 años viviendo aquí, no tengo 10 años estudiando aquí como para que mi inglés sea con acento americano, pero o sea, lo importante es que yo pueda hablar Claro, y y que el entiendes proceso otro que tuve. idioma, que dominas otro idioma, Ujú. y eso siempre es un checklist. Sí, Y de hecho eso, hablar dos o más idiomas te ayuda para sí, en el futuro, pues esto dicen los expertos que tienen, las personas que hablan dos o más idiomas tienen menos riesgo de sufrir Alzheimer, por ejemplo. exacto. Mira, otra cosa que se nos está olvidando, que habíamos hablado antes de hacer este video, era esa parte, pues que el proceso aquí en la casa, porque, ok, como lo hablaste del de la escuela, está muy bien, pero el proceso cuando uno tiene apoyo, cuando Dios hace todo de manera perfecta para que uno pues se sienta mejor ayudado o Ujú. más entendido, que es lo que muchos necesitamos en cualquier momento de la vida. Quería comentar que cuando Mía se vino, como ya lo dijimos, éramos todos nuevos para ella, pero ella tuvo la gran dicha de tener a una prima que fue para ella como una hermana en el momento y que te ayudó, tanto por cierto, en las tareas de Sí, álgebra como en ti como persona. Tú comentaste también, cuando estamos hablando de esto, y en varias oportunidades en sí, que ella era para ti esa hermana mayor porque te sí. recordaba a tu hermana y a tu prima, personas muy allegadas a Ujú. ti y personas muy importantes para ti. Cuéntanos sobre Sí, eso. tenía como la personalidad de mi hermana porque por lo menos yo siempre he dormido con alguien. Con mi hermana, yo dormía con mis abuelos, después dormía con mi hermana y cuando llegué aquí pues dormía con ella. O sea, yo siempre estaba acompañada como tal. Entonces como que ella tenía esa misma personalidad porque yo tengo una prima que ella también es como mi hermana, que ella me lleva un año, entonces es como mi hermana mayor. Y bueno, ella también fue como la hermana mayor que yo nunca tuve porque yo soy la hermana mayor. Entonces fue Exacto. como que la hermana mayor que yo nunca tuve. Entonces como que eso también me ayudó porque tenía la misma personalidad de mi hermana, de Luisana, que es mi prima, y de ella, entonces era como que era fácil porque nos llevábamos así. Entonces como que por Y eso no, sí y me porque ayuda ella más. es muy amigable, Sí, tiene mucho carisma, es muy sentimental, te dio cariño que necesitabas sí, también en ese momento porque Mía estaba muy fría, muy seca en esa época. Y te echábamos mucha broma, ¿te acuerdas? sí, Y ella fue como que ese colchoncito que necesitabas en ese momento porque a tu papá y a mí nos veías muy diferente. sí, Entonces, aparte, en casi todas las casas en este país, el cuarto de los padres está alejado de los hijos. sí, Entonces, prácticamente te tocaba estar sola porque tu hermano estaba muy chiquito. Y también es importante, fíjate la figura de tu hermano, porque como niño inocente al fin y bien chiquito, ujú, cero malicia, sí, un niño muy tierno, muy amado y que da y le gusta recibir cariño y te daba sí, muchísimo cariño. Entonces, Sander ellos dos también. te mimaban y creo que esa Sí, parte fue súper importante. sí, también Sander cuando empezó a crecer, pues también como que me ayudó bastante porque a pesar de que era un niño, siempre estaba ahí, entonces siempre me buscaba. Entonces, bueno, yo soy su única hermana, entonces siempre me buscaba, entonces eso también me ayudó mucho porque recibí el amor de Sander también. Y tú Entonces, le dabas mucho amor a él. sí, todavía. Pero, o sea, pero me refiero que en esa época que Y era cero ahorita más, cariñosa con nosotros dos, eras sí. muy cariñosa Y con él. ahorita más porque él ahora como habla más, camina, entonces siempre como que me busca. Entonces como que Mimi, ¿dónde está Mimi? Vamos a buscar a Él Mimi. le puso Mimi a ella, Sí. de hecho. Entonces Cuando como que, ella no está, él siempre pregunta por ella. sí, Siempre. sí, entonces como que Mimi ven acá, entonces siempre me busca, quiere que esté con él o él está conmigo. Entonces a veces yo estoy ahí en mi cuarto y él va para allá y me acompaña y ya. Y es como que ahí, los dos. O sea, no hay más De, nadie, nosotros y ya. sí, de hecho, me estaba acordando que cuando Mía estaba recién aquí, que él estaba bebé, bueno, yo estaba en el proceso de posparto y
yo me acuerdo que yo, como tal, las hormonas a mí, yo tenía miedo. Tenía miedo de cómo iba a ser Mía con él, de cómo iba a ser la situación en la casa. Y una de las cosas que tu papá siempre me decía era que, bueno, que ella te puede ayudar. Obviamente, como mis miedos me invadían en ese momento, yo no veía posible que ella me pudiera ayudar. Pero públicamente quiero darte las gracias por todos esos momentos que me ayudaste, que has sido una hermana excelente para Sander. Ella lo dormía, ella se lo llevaba a dormir con él, se le quedaba encima. A veces yo no podía dormirlo y tú lo dormías, ¿te acuerdas? Sí, Y pues, entre todas las cosas que siempre suceden, siempre hay cosas bonitas, siempre hay cosas importantes, que eso es lo que debemos rescatar y mantener con nosotros. Porque como sí, seres humanos muchas veces nos dejamos pues llevar por los momentos de la vida y uno se abruma y uno tiene mucha impotencia, no sabe cómo manejar las cosas. En ciertas oportunidades, pues a mí ya se le buscó ayuda profesional, igual para mí, ujú, porque primero fuimos criados diferentes, a pesar de que somos del mismo país, de la misma ciudad. Son familias diferentes, que piensan diferente. No sé, muchas cosas influyen para que todos tengamos puntos de vista diferentes, incluso la personalidad de cada quien. sí, Pero eso ayudó muchísimo a integrarnos como familia, gracias a Dios, hoy es otra historia, para bien. Y quizás en otra oportunidad podemos hablar más de ese proceso, de que, porque mucha gente tiene ese tabú de la madrastra, la hijastra, se sí, ve más como los cuentos de la Cenicienta, sí, que ella era la hijastra y las otras eran las hermanastras malvadas, con la madrastra malvada, sí, y no siempre es así. De hecho, te invito a que hagamos un video próximamente de sí. eso, contemos nuestra historia, para poder ayudar a muchas personas que han pasado o pueden pasar por lo mismo. Porque quiero decirles algo, yo no pensé jamás que iba a ser madre. O sea, nunca. O sea, nunca. Pero bueno, Mía, algo para resumir, para cerrar. Y bueno, todo fue un proceso y bueno, siempre todo siempre mejora. Uno siempre va a conseguir amistades, o sea, la vida siempre va a mejorar. Entonces, bueno, también gracias a que mi papá me trajo aquí, pues tengo un mejor futuro porque en Venezuela menos. Oye, Y sí, en un pueblo menos todavía. Entonces, como que, sí, sí, de verdad que a veces uno ve las cosas como que todo está mal, todo es sí. negativo, pero no, todo es Y bueno, transitorio. a las personas que me ayudaron en el proceso aquí, Clara también me ayudó mucho porque siempre estaba conmigo, mi papá, bueno, Sandra, entonces también. En la familia de Clara también me recibió súper bien, Es entonces verdad. también como que ella tiene una sobrina que también tiene, ahorita ella cumplió 15 pues, o sea, nos llamó bastante, y que bueno, no tanta edad, pero también fue como parte de eso porque fue como una prima más que podía tener. Entonces yo como que a la familia de Clara ya para mí, Jaime Andrés es mi primo, Nicole es mi prima, Sí, todos ellos sí. son mis primos. Todos te recibieron con los Entonces brazos como que abiertos. ya yo lo siento como familia, entonces también eso me ayudó bastante porque me recibieron bien. Eso es súper Y eso me importante. ayudó. Sí, totalmente. Pues porque sentirse bien en un ambiente familiar es muy importante. No siempre sucede, pero siempre va a haber alguien que te dé cariño y no miremos mucho a esa gente que no. Deja que cada quien Sí, quizás está pasando un mal momento o no quiere ver la vida de buena manera. Cada quien en sí, lo suyo. Vamos a enfocarnos siempre en la gente que nos quiere, en la gente que nos suma, en la gente que nos apoya. En buscar y en pedirle siempre a Dios que nos ponga esa gente, porque yo estoy segurísima que Dios siempre ha sido nuestra guía y nos ha ujú, puesto todas las cosas necesarias y yo lo veo ahora tan perfecta y estoy muy agradecida porque en el tiempo que tú has estado acá me has sí, enseñado muchísimo. sí, Yo me he visto como que en la necesidad de ser mejor, de evolucionar por el bien de esta sí, familia, porque bueno, obviamente quiero a tu papá, me claro, encanta y amo a la familia, para mí es lo más importante en el mundo. E incluso yo me la llevo con su mamá, nos sí, hablamos, yo no soy cerrada para nada, de hecho, eso sí, fue una historia mucho antes que yo llegara a la vida de su papá. sí, Y aunque no fuese así, siempre como adultos tenemos la responsabilidad de ser buenas personas por el bien de los hijos, porque al sí, final los hijos son el reflejo de los padres. Y mm, ellos van a ver en uno el ejemplo de superación, el ejemplo de perdonar, el ejemplo de abrazar a los demás, sí, aunque no todo el mundo nos va a aplaudir. Y está bien, es parte de la vida. sí. Siempre hay gente positiva, gente que no es tan positiva, y vamos a sacarle el mejor provecho a todo eso. Así que bueno, te agradezco, Mía, muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Espero que ustedes lo hayan compartido, Ujú, que lo disfruten muchísimo, que lo compartan con gente que lo necesita, de ver que sí, si se puede, que siempre hay una manera exacto. de buscar de Dios, buscar ayuda si hay que hacerlo profesional, Ujú, buscar ayuda de otras personas que nos sumen, que hayan pasado por cosas similares, pero sí, que nos den algo, una esperanza, una manito para poder exacto. triunfar. Y Muchas bueno, gracias, Mía. Bueno, espero que se hayan suscrito al canal, sí, que comenten qué les pareció este episodio y nos vemos por el siguiente. chao. Vamos a darle un beso a esa gente en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y bueno, Bye. chao.